30 minutitos Give y me about terminamos. 25 to 30 minutes and we'll be done. Pienso yo. I think. Ok. Mi tema es cuando lo poco es suficiente. When little is enough. Leímos en Juan capítulo 6, We read in John chapter 6, verso 1 al 15, verse 1 through 15. y mucha gente, And many people, miles de predicadores, thousands of preachers, incluyéndome a mí, including en varias myself, ocasiones hemos hablado del único milagro at various occasions have spoken of the only que está en miracle los 4 evangelios, that's in all four. la alimentación de los 5,000. The food to the Yo 5,000. no voy a enfocarme en ese sentido. And I'm not going to focus myself in Yo that quiero matter. cambiar la cosa I aquí. want to change it up a little bit. Porque este milagro, Because this miracle, aunque mucha gente lo utiliza, even though many use it, nadie no one menciona al muchachito speaks of the young boy, the young man, de los panes y los peces. who owned the Ni bread Mateo, and fish. Ni Mateo, Not Matthew, ni Marco, not Mark, ni Lucas. not John, not Solo Lucas. Juan lo menciona. Only John Y mentions los him. predicadores tampoco lo mencionan. And the preachers do not mention him either. Porque es uno de esos personajes Because it's only in those olvidados de la Biblia. that are forgotten in the ¿Quién Bible. era aquel muchachito? Who was that small boy? Nadie lo sabe. No one knows. Sin embargo, But esta es una de las historias más hermosas. this is one of the most beautiful Narradas en la stories Biblia. narrated in the Bible. Y yo quiero que utilicemos And I want us to use uno de los sentidos del espíritu one of the senses of the Spirit más destacados que tenemos, that we have, la imaginación. our imagination. Yo no sé si usted sabía que la imaginación es el sentido del espíritu. I didn't know if you knew Usted that tiene the 5 imagination sentidos is the del sense of the cuerpo. Spirit. You have 5 Y hay senses in 5 your body. sentidos del alma y 5 sentidos del 5 espíritu. of the soul and 5 of the O sea, Spirit. cuando usted le pregunte cuántos sentidos tiene, no diga que son 5, son 15. Don't say that they're 5, they're 15. Porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y la imaginación And so the es imagination el sentido del espíritu. is a sense of the Spirit. Vamos a imaginarnos entonces, vamos a trasladarnos allá a Galilea, And so let's a transport la to parte God, norte de Israel. to the north part of Israel. E imaginemos que a lo mejor este niño salió de su casa And let's imagine that this child left his home al amanecer in the greater con early la part of the esperanza morning de vender su producto. with the hope of selling his Y product. de esa manera quizá paliar And in that manner, maybe to la help difícil situación económica de su hogar. the difficult economic situation in his Mientras él home. caminaba, And so while he walked, se encontró con una multitud he found himself in a group y of un people predicador and an extraordinario. extraordinary preacher. Así que por un momento And so for one moment, se olvidó de los panes y sus peces, he forgot about his bread and fish. se sentó He sat down, y poniéndose la cesta en medio de las piernas, putting his basket between his siguió legs. oyendo al que hablaba He y continued que to daba hear. buenas noticias. He continued to hear the one that gave good news. Como era de And suponerse, so how we por la imagine, tarde at the evening ya todo time, el mundo estaba hambriento. everybody was hungry. Tal situación planteaba una evidente búsqueda de alimentos. And the situation made them look for food. De modo pues que muchos, And so many of them, pero no pasó mucho tiempo, not a lot of time had en passed, que la gente descubriera al muchachito. that people noticed that the La boy, Biblia no dice que Andrés lo trajo, the Bible pero la says, Biblia no nos dice quién lo encontró primero. it doesn't say, the Bible does not say who Donde no found hay it first. comida And when there's no y hay food, uno que tiene, and there's one that todo el has, mundo lo nota. everybody will notice. Aparte de que él no lo tenía escondido, And he did not lo hide it. tenía en una He had canastita, it in a little basket. panes y peces. Bread and Y fish. los peces no estaban crudos, And they were not uncooked. estaban cocidos. They were cooked fish. Algunos dicen que era su lunch. Many say that it was his lunch. Para hacer su lunch era mucho para él. It was a lot for him. Lo más natural es que fuera salir a venderlo. It was maybe to sell it. Hello, que su mamá And his lo mom preparara y lo mandó a They made vender. it and they sent it Okay. to sell it. Por supuesto que la comida que tenía el muchacho no era de la mejor calidad. The food that he had was maybe not of high Pero en quality. ese lugar But in that y place, a esa hora in that time, sería como a lo que le gusta el salmón it con would be panes like salmon to those that like it. un sándwich al mejor que a usted le gusta. The best sandwich that you like. No fallaría alguien So there was not one that
que le preguntara cuánto costaba cada pan. that had asked him how much was each Cuando la bread. situación se pone difícil, And so when the situation is cuando no hard, hay mucho alimento, when there's not a lot to los eat, precios suben. prices rise. Yo me acuerdo I remember en mi país, in my country, estando en universidad I was in the university de visita, as a visitor. fui a visitar a un hermano en la fe, I went to visit a que era brother el in faith. director, el del encargado de sismología. He was in charge of the Eso estaba seismology en un subterráneo. in a lower level. Me metí allá con él a cambiar los cartones de los sismógrafos. I went to go down to help him in his work, Y de pronto era mediodía, and it was middle nos of the dio day, hambre. and we got hungry. Yo sé que ahí vendían comida debajo de los árboles de mango. I knew that they sold food under Había the mujeres que mango trees. cocinaban. There were women that Y cooked, un plato de comida costaba $1.50. and a plate was about $1.50. Salí a comprar comida para los dos. I went to go buy Pero cuando food for them. subo But when I go y salgo up a la calle, and I go out to the estamos street, rodeados por la policía. we are surrounded by the police. Completamente la universidad. The whole university. Andaba buscando a alguien que se metió ahí. They were looking for someone that had Y cuando voy a gotten in, comprar la comida, and when I went to go buy valía food, $4.50. it was $4.50. Esa mujer sabía That lady knew que iba a durar mucho rato el cerco. that that circle Y was que going el to que be a long tiene time. hambre, And then the one that had paga hasta con su vida por hungry, comer. they would pay with their life even to Amén. eat. Yo me imagino And so I que alguno imagine le ofreció hasta un denario por cada that pez. many maybe even offered him one denarius for it. Pero ninguna de esas propuestas But none of those el offers, niño o el muchachito la consideró. the little boy Y considered it. rehusó And he did not sell it. vender la comida, He did not sell it. la única que había en aquel lugar. The only food that was in that Y place. menos mal que no lo hizo. And it's good that he didn't Pues do it. dentro de los buscadores de Because through comida those that were looking, aparece Andrés. Andrew comes about. Los discípulos, entre ellos Felipe, And the disciples within them, Philip. habían calculado. Yo siempre digo que Felipe inventó la calculadora. I always say that Philip invented the calculator. Ninguno de ellos sabía None of them knew. que el muchachito tenía, o sea, ellos sabían que lo que el muchachito tenía no alcanzaba ni para él. They knew that what he had was not enough. not Ellos only for him. calcularon que necesitaban 200 denarios para dar a comer a esa gente. They would need Era 200 denarii matemático. to give food to Hablando them. de 6 meses y 20 días de trabajo. Almost 6.5 months of work. ¿Qué pasó entonces? And so what Andrés happened? encuentra un niño And so Andrew 5 finds panes, a 2 person, peces 5 breads, 2 Ven fish. conmigo. Come with me. y se lo trae a Jesús. And he takes him to Jesus. Amén. Jesús, sin hacerle pregunta al muchacho cuánto lo vende, And with Jesus not asking him Ni any para qué lo quiere. questions or what he wanted it agarra for, los panes y los he peces, grabs it, oró a Dios, he prayed to God, lo bendijo, he blessed it, lo rompe, and he starts to se lo part it. entrega a los apóstoles, que a Gives it su to vez the lo reparten en disciples. más de 5,000 hombres. They give it out to more than Los 5,000 mejores men. cálculos establecen 15,000 personas. About 15,000 people Y es with que la men and women. matemática de Dios funciona así. And that's how God Multiplica works. 5 por 2 da 15,000 y sobran 12. He calculates everything, and then even then 12,000 is left. Hello. Amén. Después que todos comieron, And so after everyone los ate, apóstoles comenzaron a recoger los sobrantes en canastas. the apostles decided Seguro to que take todos them dan up in gracias a baskets. Jesús por aquel milagro. And so many were giving thanks to Jesus Pero for the nadie miracle. se acordaría jamás del muchachito. But no one would Le había remember the ofrecido little su boy mercancía. that had offered his La merchandise gente comió. so that the people can ¿Qué eat. pasó con él después? So what happened to this? Nadie sabe. No one knows. Es posible que llenara su canasta con lo que sobró It's possible that he filled his y basket with what regresó was a contar la historia en su familia. and returned to tell the story. ¡Mami! Mommy, Traigo la canasta llena. my basket is full. No vendí I nada. didn't sell anything. Pero hay suficiente para But todos. there's enough for everyone. Bueno, estamos imaginando. We're imagining. ¿Cuál es la verdad de esta señal? What is the truth to this? Ahí voy con mi tema. sin? And this is where the theme. Los imposibles humanos Human impossibilities son oportunidades divinas. are divine opportunities. Las alternativas de Jesús The alternatives of son Jesus diferentes a las nuestras. are different from En ours. esta historia, And so in this story, Jesús presentó alternativas Jesus presents con alternatives el propósito de producir with the purpose to en los produce discípulos in the disciples una búsqueda para alimentar a la multitud. a search to give food to the multitude. Una que tuvo que ver con un planteamiento. One that they had to plan. Darle
vosotros de comer. Give them something to eat. Si bien es cierto que Jesús sabía And so if he que knew ellos no contaban con suficientes recursos, that they did not count with la many idea resources, era que no se quedaran esperando con la mano cruzada. they would not stay with their hands crossed. Por otra parte, But from another cuando part, Jesús pregunta ¿de dónde where Jesus says, compraremos pan where para que coman esto? shall we buy Al bread? atardecer, And so at the evening en time, ningún lugar en Israel había pan. there was no place where you could El find pan se bread. hacía en la The mañana. bread was made in the morning. La pregunta de Jesús tiene And so razón. Jesus' question has reason. ¿Qué es lo que le quiere decir? What is he trying to tell them? Le estaba planteando He's planting in them una alternativa de acción, algún an plan. alternative to action. Aunque sabemos lo que Jesús tenía que hacer, Even though we know that Jesus no knows, quiso presentarle las cosas fáciles he a didn't want to ellos, present it to them so como easily. tampoco nos las pone fácil a nosotros. Like he doesn't do it to us. Hello. Los milagros Miracles son el resultado Are the de result una mínima participación humana of a minimal y una human mayoría participation participación divina. and a majority throughout the divine. Cierto que en algunos casos And so in many el cases, Señor obró solo dando orden, God works only giving the como order. el paralítico de Bethesda. Like the paralyzed man Pero la in Bethesda mayoría de los casos demanda The una majority participación del hombre demands a participation para operar su milagro. from Por him. ejemplo, Example, alguien está enfermo, someone is sick, Dios quiere sanarlo, God wants to heal pero quiere them, que tú seas el que pida. but he wants you to ask. Tú no vas a hacer el milagro, You are not going to do the pero tú estás miracle, participando. but you are Dios participating. quiere que participe. God wants you to El participate. que hay que salvar las almas que están afuera. He has to Y say, nosotros somos el medio de and we Dios. are the medium that A God él se le uses. puede ocurrir And so for y dar him, una orden. Se salvan todos. gives an order and all ¿Y quién those are lo impide? saved. And who's going to Pero stop no lo him? quiere así. But he doesn't want it that way. Hello. Amén. ¿Qué se proponía Jesús con And so what is desde Jesus el trying to do principio? through this? Decirnos He's que trying to no tell hay us problema grande That que él there's no no pueda greater resolver. problem that he cannot resolve. Amén. Amen. Que no hay problema grande que no pueda resolver. There's no greater problem that Pero a he su cannot resolve. vez, But at the invitarnos a time, ser parte de la situación. but to have them be part of the solution. Tengo que decir algo. And I have to tell you No something. esperes un milagro sin actuar. Do not wait for a miracle without acting. Nadie llena su estómago sin masticar y comer. No one fills their stomach without chewing and eating. Con mirar la comida no te llena. By looking at the food, you don't get full. La solución humana So the human solution es esta. is this. Cuando Jesús vio la multitud, And so when Jesus que sees the venía a él, multitude that was coming alejado de la towards him, ciudad, avanzada la tarde, le preguntó a Felipe dónde comprar alimento. where are we going to find food for them? Nos imaginamos que Mateo y Judas, So imagine that Matthew primero and porque Judas, Mateo era cobrador de impuestos he was a tax y Judas era collector, el tesorero, and Judas was the treasurer. se fueron a averiguar cuánto había en la bolsa. They went to go look and see what was in the Y se dieron bag. cuenta que lo que las mujeres que sostenían el ministerio de Jesús, They escúchame, noticed- las mujeres, y lo dice la They Biblia, noticed that the women that sustained his ministry no le han traído suficientes a had not brought that time Aparte de enough. que Jesús está empezando su ministerio. And so Jesus is starting his ministry. Amén. Y dice, no, pues no tenemos suficiente. We don't No have hay. enough. Amén. El cuadro, And so the No era fácil. picture was not easy. el aprieto en que el Señor estaba metiendo a los discípulos, The replanteaba un asunto de situation creer en los milagros. to No hay believe in the vuelta aquí. miracles. Cuando Andrés entiende eso, And so when Andrew que understands solamente un this, milagro puede resolver, that only a miracle porque can fix the apareció con los 5 situation, panes y los 2 is peces. when ¡No! he came in with the bread and Porque fish. ustedes miren la Biblia, ¿qué lo trae? ¿Qué tal? ¿Usted está loco o qué? No, Andrés entendió. Andrew understood. Él pescó el mensaje. He understood what Él Jesus pescó was lo trying que to Jesús quería say. He was enseñar. Y understanding yo what sé he que was usted trying to show. muchacho. Y antes que le ganaran fue lo trajo. He brought it to Jesus. Aquí lo que. Pero como quiera dijo, ¿qué se puede hacer con esto? What can we do with O sea this? que salió lo humano. The human side of him came out. Y Juan And so es el John único que dice is the only one that que said eran panes de cebada. that they were barley. En otra palabra, And so in other era el words, pan de los más pobres. it was poor people's Ni food. siquiera de trigo. Not even of Y unos pececillos que eran sardinas. They were like sardines. Chiquititos. Lo que los pescadores desechan. What fishermen throw away. Hello. Ahora, Felipe, como dije, hizo cálculo, Philip made calculations, pero dejó a Jesús fuera de la cuenta. but he left Jesus out of the Dejó a Jesús fuera del cálculo. he left Jesus out of the Jesús se calculation. acercó a Felipe y le preguntó, And so he goes and asks ¿qué him, podemos hacer? what can we do? La pregunta produjo pan
pánico. The question produced panic. Pero como alguien ha dicho, en el cielo no hay pánico, In heaven, there's not panic, sino solo planes. but only plans. Nada toma al Señor por sorpresa. Nothing takes God by Él sabe qué surprise. hacer con mucha He anticipación. knows what to do. Nada with a lot of escapa al control de Dios. Nothing escapes the control of Porque Jesús God. le preguntó a Felipe acerca de alimentar a la Why did he multitud. ask him about it? Necesitaba el mismo Felipe He needed aprender Philip to acerca understand de una fe dependiente. of a dependent faith. Aleluya. Felipe dio una respuesta que para muchos sería buena. So Philip gave an answer that to many was a good, was a Pero logic estaba answer. dejando a Jesús fuera But he was leaving cuando sacó Jesus sus cálculos. out of the solution. Alguien ha dicho que hay tres tipos de personas There's three types of people that en say las iglesias. in the church. Los que piensan, Those that think, los que sienten those that feel, y los que tienen fe. and those that have faith. Hello. Se lo voy a explicar. ¿A cuál de esos grupos pertenece usted? Entre los que piensan está Felipe. Those that are thinking are Philip. Dirán, pienso que podemos hacer esto o aquello. I con lo que think that we tenemos. can do this, or I think that we Entre can los do que that. sienten Those that está los que feel, dirán, yo siento que podemos hacer tal cosa. I feel that we can do this. Y en el grupo que tienen fe And those that have faith, dirán, vamos a hacerlo. let's do this. Vamos a hacerlo. Let's do this. Hello. No le hacen caso ni al pensamiento ni al They sentimiento. don't listen to the Es feeling, actuación. acting. Ese es el caso de Andrés. And so that's the case of Andrew. Ok. Estos más bien preguntaron, And so these acts, these antes de people dejarlo acts, ir, si el Señor nos dice, ok, ¿qué actitud tendríamos nosotros si el Señor nos dijera eso a nosotros? Los hombres y mujeres que hacen siempre la diferencia son los que tienen fe. those that make the difference are those that have faith. Cuando nosotros empezamos And when we think, when we start, este lugar, this place, nadie daba un peso por nosotros. no one gave money to us. Nadie nos creía. No one believed in us. No era posible. It wasn't possible. Pero ¿qué es imposible para Dios? But what is impossible Vamos a for cumplir God? 20 añitos. 20 years we're gonna Por esa puerta through that door, salió una familia. a family No left. teníamos todo esto todavía. Salió una familia y dijo, me voy de aquí porque aquí no hay nada. I'm leaving because here there's Y me nothing. sacudo los pies. And I'm getting my feet on. Y se fue. Y And he bueno, left. se fue. Hace un tiempecito atrás me lo encontré I saw him a little while me lo ago encontré en el venta. in Bentop. No estaban enfermos, me lo encontré, trabaja ahí. So we saw him in there. Y me saludo, hermano. Y digo, quiero que vaya I want you to go para que vea donde no hay nada. so that you can see that there's nothing. Where there's nothing. Cuando Dios dice sí, no When hay God quien says diga no. yes, there's no one that can say no. Nosotros no dependemos del ser humano. We don't dependemos de depend Dios. on humans. Y usted igual. Amén. Ahora, lo insignificante para el mundo So those- vale mucho para Dios. The insignificant Los panes y los people, peces eran insignificantes. the bread and fish are insignificant. Amén. No eran de lo mejor. They were not of the best. Fue Andrés el que dio el veredicto de lo insignificante de los panes. And Andrew gave the Cuando dijo, verdict. aquí está este muchacho Says, there's this kid, que this tiene guy. 5 panes de cebada y 2 There's 5 barley pececillos. loaves. Pero, ¿qué es esto para tanto? But what is this for so many? Los panes y los peces representan aquello que lo consideramos tan poca cosa para ser usada. Eso que usted tiene. What you have, Dice, esto es tan poquito. it's a little bit. Yo me voy a usar eso. God is going to use Sí a ti. Yes, you. Sí a ti. Yes, you. De ti que cree que no tiene You that nada, do not Dios believe that has hace anything. un God gigante. does giant things. Amén. En pocas palabras, And so with few words, en algunas ocasiones sentimos que somos tan pobres, tan I think that escasos, we are so poor que no nos tomar en cuenta. that God does not Y por notice. eso no hacemos nada. And so because of this, we don't do anything. Los panes y los peces representan nuestros humildes talentos, They represent our humble nuestras talents, humildes pertenencias, our humble nuestros possessions, humildes dones. our humble gifts. Se equivocan los que creen que no pueden servir al Señor porque no tienen casi nada que That they ofrecer. can't serve God because they don't have anything to Recuerden que una vara And remember fue that a suficiente staff para was que enough. Moisés, That for Moses, y con ella hizo maravilla. that with that he did Una wonders. onda fue suficiente sling. para acabar con el gigante It was enough Goliat. to finish with the giant goat on the Una line. quijada de burro fue suficiente para que Sansón acabara con los filisteos. It was enough for Samson to finish with the El Philistines. muchachito And so the era child, tan insignificante that who que wasn't ni el nombre lo tenemos. Pero debe saberse que para efectos notorios de aquellos tiempos,
Ni siquiera las mujeres han tomado en That cuenta. not even in that time the Por women eso were known. 5,000 hombres sin contar. 5,000 men without counting Y el que trajo los panes. the person that even brought the bread and fish. ¿Ah? Ni a él lo contaron. They didn't even count him. Y es el que trajo la comida. And he's the one that brought the food. Amén. En esa misma historia And so in that same nos dice story, eso. Ahora, en el grupo estaban los apóstoles. in that group was the apostles. Estaban cerca del maestro. They were close to the Serían los master. más conocidos. They were those that were well Por lo known. tanto, el niño representa a esa multitud olvidada. The child represents Que no es tomado en that is cuenta. forgotten, that is not El niño le noticed. representa a usted, He represents que you, cree que no es tomado en cuenta. that you are not noticed. Al Señor no se le pasa God nada. doesn't let anything go past. Bien pudiera alguien sentir que es muy insignificante para el Señor y para su obra. En la mente de muchos creyentes In the mind of many fluye believers el concepto de que a los únicos que Dios quiere y oye, flows the concept that the Es a only los thing that God talentosos, uses are those that are a los que talented, tienen muchos dones, that have many a los que gifts, tienen mayores capacidades that have a intelectuales. lot of intellectual Y de capacity. esta forma el enemigo And so through ha this venido manner, haciendo the su trabajo enemy al que muchos creyentes le han seguido los juegos. has finished off with a lot of Pero la people. verdad But the truth Esta is, historia in es this que story, lo que para el mundo no vale that nada, for what the world para is nothing, Dios tiene un valor in God incuestionable. has an unquestionable value. Escuche esto. Listen to this. Cuando este niño salió de su casa, When this child left his no home, sabía que llevaba alimento para una multitud. he didn't know that he had food for a multitude. Usted no sabe You don't know lo que tiene. what you have. La entrega a Dios, To lo que give lo to entrega a God. Dios, What you give to quizás God. es insignificante. For you, maybe it might be Cuando Dios hace el insignificant. milagro, But when God se da does the cuenta de la miracle, cosa grande que tiene. you notice what ¿Cuál a es great el thing you secreto de have. este So milagro? what is the secret? Este muchachito That this no child se quedó con la comida. didn't stay with the food. Él puede haber dicho, no, yo He tengo could have hambre said, no, también. I'm hungry. Esto para me la como yo. This is Me mine. mandaron a venderla. No la voy a vender porque no, es mucho. No, me la como yo. Él no pensó en nada de eso. He didn't think of that. Él vino y la entregó a He Cristo. came Lo único and que he gave it tenía to Christ. era comida y la puso a la mano del The Señor. only thing he had was food and he put it in Esto the hand. plantea un reto And interesante. so this Si queremos que el place, Señor nos use, if we want God to debemos use darle us, todo a Él. we should give him everything. Si usted nunca sabrá You will si never Dios know. puede usarlo hasta que no entregue todo. You will never know if God can use it if you don't give him Es verdad que everything. la economía nuestra And it's true that our pensamos que economy, perdemos si le entregamos todo al Señor. maybe that we lose if Pero we la give him economía everything. divina, But in the la divine única manera de economy, saber si ganamos the only way of knowing es if we cuando le win entreguemos al Señor lo que is tenemos. when we give God everything. ¿Cuál es la ganancia que habrá al ponerlo todo en manos de Dios? So what do we gain? Que Él hará con lo poco nuestro That what he will do in mucho a más little de that lo we que give nosotros pensamos. much more than what we think. Perdió la comida el muchachito. Did the child lose the food? Nos dice que todos se saciaron It says that everyone was y filled sobró comida. and that there was food left over. Hello. Y le dije hace un ratito que él tiene que haber llevado la canastita llena de comida. He para su probably casa. had a filled basket. Dios usa a personas comunes y corrientes. God uses En ordinary esta people. historia no fue ni Felipe The story wasn't ni Philip Andrés or quienes se llevaron la Andrew gloria. that took the Fue glory. un simple muchacho que It no was a sabe de small dónde salió. child that we don't even know where he came Dios from. transforma lo ordinario en So extraordinario. he changes the ordinary. Me gusta into pensar que lo que extraordinary. cuenta delante de Dios no es lo que nosotros somos, sino lo que Él es. What counts before God is not who we are, but who he No is. tenga temor de entregar todo al Don't Señor. be afraid to give Si everything to no tiene God. nada más que 5 panes The y only 2 thing you have peces, is bread and entréselo. fish. Give it to him. Él lo transformará en bendición. He will transform it into a blessing. Toda hambre es satisfecha All hunger is cuando se satisfied acude al pan de vida. when you go to the bread of life. Lo que Juan nos muestra en su What evangelio John is showing us in es que his cada gospel, milagro de Jesús that every contiene una miracle, señal para nuestra vida, nuestra verdad divina. that every miracle. Si la Jesus historia no did. continuara, And so if the story did not podemos ver en continue, Jesús un simple luchador social we would see a simple con una gran social compasión por la multitud. that with a great Pero Jesús no compassion. vino para satisfacer el hambre física But he did not solamente. come to Él satisfy no fue un our physical needs. revolucionario o idealista. He was not a Esta es revolutionary. la parte de la confusión que tiene mucha And this gente is the confusion that con el many llamado have evangelio with the social. social Por gospel. supuesto que Jesús tiene compasión del Of hambriento. course he has Por eso tenemos el milagro. And because of Pero en that, we este have the mismo miracle. texto, But in that Él same dice que Él text, es el pan de vida. He says he Y is que the bread Él of no life. vino para llenar el He estómago. didn't come to fill
fill the necesidad del stomach, corazón del ser humano. but to fill the heart. La gente lo buscaba por panes y los peces. They were looking for him because of that Y la verdad es reason. que si Jesús siguiera alimentando a las multitudes como lo hizo aquella vez, And if he continued tuviera to do muchos that, seguidores. he would have a lot of followers. Tuviera muchos seguidores. He would have a lot of La followers. gente habría descubierto que él es un restaurante ambulante. They would know that he was a moving Eso lo restaurant. querían perder, y de And no gratis. one wanted to miss it. And it was free. Todos sabemos But everyone knows. que el alimento material es para un momento. And so the feeding of El materials hambre es is momentary. cíclica. El hambre es cíclica. Te da hambre, come y al rato tiene hambre otra vez. You get hungry, you eat. And Pero later cuando you get comes el pan de But vida, when you eat te sacia para siempre. that nourishes you forever. El evangelio social. And so the social gospel. ¿Qué diferencia hace alimentar a una multitud? What is the pero difference? que se queda su alma? Trabajemos por el pan que no perece. We work for the bread Los that's not 5,000 perishable. y más personas que fueron alimentadas The more than volvieron a buscar a 5,000 Jesús. people followed Aun him cuando again. todos se saciaron. Even when they were Tanto filled, así que hasta los discípulos recogieron 12 canastas. they filled up 12 Cuando baskets. regresaron a Jesús, When they returned cuando to el Señor se Jesus, dio cuenta de las razones por las que la gente quería seguirle, lo confrontó y le dijo: He said, de cierto digo que me buscáis, "Seek no porque not, habéis visto las señales, because you saw sino the porque signs, comiste el pan y but os because you saciaste". ate the loaves and were filled." La peor cosa que la gente pudiera hacer es So seguir the a worst thing Jesús that they can do por los panes y los milagros, is to follow him y no because por of la the vida milagros eterna que ofrece. and not because of the Algunos life siguen that a he Jesús por las offers. señales, So many en follow lugar because of de that. creer en Él por su palabra. But instead of believing him, Vean la because of the osadía de word. esta gente. Listen to the En el audacity versículo of these 30 de este people. capítulo 6. Verse 30. Acababa de Jesús de dar de comer a 5,000 personas, 15,000, con 5 panes y 2 peces. Giving them food. ¿Y saben lo que hacen esto? And you see what Llegan a they do? Jesús pidiéndole señal para creer que Él es el Mesías. They ask him for a sign to believe that he's a miracle, that he's a Messiah. ¿Qué señal tú nos das? What Oiga, sign do you give us? Acá tienen el estómago lleno todavía. I just gave you. Amén. Jesús es todo lo que nuestro mundo necesita. Jesus is everything that A our los que le world needs. buscaban por un pan momentáneo, dice: Those that yo were soy looking el for pan de money, vida. he tells them, Que el I que a am mí the viene bread of life. Those nunca that come to tendrá me hambre. will Y el never que en mí have to. cree no tendrá sed And jamás. those that will believe in me will Y la never have respuesta de este thirst again. ofrecimiento debe ser la misma de alguno de ellos. And so the Le dijeron: response Señor, is, Lord, danos siempre de este pan. give us this bread always. Danos, ya no queremos el del muchachito. We don't want Ya no what queremos they del que sobró. We don't want Queremos what's del left pan que tú over. We ofreces. want what you're offering. Amén. Y para obtener ese pan, hermanito querido, And so to obtain that, hay que trabajar. you have to work. Hay que hacer algo. You have to do Hemos something. dicho que esta historia, con esta historia que lo poco que nuestro que llega es suficiente para Dios. That the little that enters is enough for ¿Se ha God. sentido usted alguna vez poca cosa? Have you ever felt that you were Usted no lo ha dicho, lo ha sentido. that you have felt it, Por ejemplo, por lo poco que tiene, the little that you have, por lo poco que es, the little that you are, por lo poco que sabe, maybe the little that you know, por la poca educación. the small education. No es cierto que por esa condición a lo mejor ella ha tenido temor de dar pasos importantes en su vida. Maybe you fear to take El temor steps in your produce life. una concentración en lo que yo soy, And fear produces a o en lo que concentration of tengo, who I am or en what I lugar de la have, grandeza y el poder de instead Dios. of the greatness and power of God. Nos olvidamos que en sus manos And so we forget that in aún His lo poco es hands, suficiente. even the smallest thing is Recuerde que no hay sufficient. problema muy grande que sea There que is Dios no no pueda problem resolver. great that God cannot resolve. Que no hay una persona a quien Él no pueda That there's usar. not one person that God cannot Y use. sobre todo, And overall, no hay necesidad en la vida there is no necessity que in life Cristo lo pueda llenar. that Christ cannot Él fill. es He is el pan de vida. the bread of life. Dios le bendiga. Así lo da. Ahí se la dejo.